Hoy en Mendipia hablaremos acerca del síndrome de Cushing. Este es un trastorno que se produce cuando el organismo se expone a glucocorticoides de manera excesiva y por un tiempo prolongado. Puede ser por fuentes endógenas o por fuentes exógenas. Respecto a las fuentes exógenas, tenemos que esto se da cuando hay un tratamiento con corticoides de manera prolongada, por ejemplo con prednisolona o dexametasona. La presentación endógena se da por tumores que tienen una sobreproducción ya sea de cortisol o de ACTH. Tenemos los tumores hipofisarios, en los cuales se va a dar una sobreproducción de ACTH, y únicamente cuando el síndrome de Cushing se produce por un tumor hipofisario se denomina enfermedad de Cushing. Tenemos que puede darse por un tumor en glándulas suprarrenales o por un tumor ectópico. De el ejemplo más común que se menciona es el carcinoma pulmonar microcítico, que va a secretar ACTH. El síndrome de Cushing de presentación endógena se va a dividir en ACTH dependiente y en ACTH independiente. Va a depender de ACTH, por ejemplo, en la enfermedad de Cushing. Esta es la sobreproducción que se da, no de cortisol directamente. Hay una sobreestimulación de la glándula suprarrenal. En cambio, en el ACTH independiente se da por una producción autónoma de cortisol. No vamos a depender del ACTH para que esto se dé. Para comprender los signos y síntomas del síndrome de Cushing, debemos comprender las funciones fisiológicas que tiene el cortisol, que es básicamente poner al organismo en un estado de supervivencia, en un estado de aprovechamiento energético. Una de las cosas que va a hacer es aumentar la cantidad de aminoácidos libres en la sangre, para lo cual aumenta el catabolismo proteico, lo cual va a tener consecuencias en distintos tejidos como por ejemplo la piel. Podremos observar que como se están rompiendo las proteínas a nivel de la piel, hay pérdida de la elasticidad, provocando la aparición de estas estrías violáceas que característicamente aparecen a nivel abdominal, pero que suelen aparecer también en otros lugares. Podemos hacer un pliegue en la piel del paciente y observar la aparición de estas líneas. Esto también evidencia pérdida de la elasticidad. A nivel muscular, se catabolizan también las proteínas contráctiles y esto genera que haya una pérdida de fuerza. Por lo tanto, un paciente con síndrome de Cushing tiene debilidad, astenia. Sus extremidades se van a ver demasiado delgadas y este constituye uno de los principales motivos de consulta, acompañado con un aumento de peso inexplicado. El cortisol también va a tener efectos sobre el metabolismo hidromineral. Resulta que va a afectar bastante al calcio. No solamente va a estimular el catabolismo de proteínas a nivel óseo, sino también va a inhibir la absorción de calcio a nivel intestinal, la reabsorción de calcio a nivel renal. Va a estimular también la osteoclastogenia, haciendo que haya una mayor tasa de resorción ósea. Entonces, como hay un aumento de calcio a nivel sanguíneo, esto se filtra a nivel renal y tarde o temprano provoca la aparición de cálculos renales. Como el cortisol pone al organismo en un estado de aprovechamiento energético, los lípidos pasan a ser la principal fuente de energía. Por lo tanto, se bloquea la acción de la insulina. Hay una resistencia a esta y por lo tanto decimos que el cortisol tiene acción diabetógena. También habrá una inmunosupresión. Esto ya se sabe que los corticoides producen inmunosupresión, ya que estamos destinando recursos energéticos a otra cosa, no a las funciones inmunológicas en este momento. Existen órganos inmunitarios como por ejemplo el vaso, los ganglios linfáticos, que se van a ver dañados en un síndrome de Cushing. Sin embargo, este daño no va a ser permanente. Los vasos linfáticos van a ser capaces de recuperarse una vez se corrija la causa subyacente, ya que sobreviven las células madre y esto permite la recuperación. Algo bastante característico en el síndrome de Cushing es la distribución de grasa corporal. Guiémonos en este dibujo sencillo y notemos que la distribución de grasa en el síndrome de Cushing va a estar destinada al centro del cuerpo. Por eso decimos que tiene una distribución de grasa centrípeta. A nivel facial habrá una hipertrofia de la bola adiposa de Bichat generando cara de luna llena.
Hay acúmulo de grasa también a nivel cervical, especialmente en la parte posterior, generando este signo que se conoce como jiba de bisonte. Y a nivel abdominal también se evidencia una importante protrusión debido al acúmulo de grasa. A nivel cutáneo, los pacientes con síndrome de Cushing pueden presentar acné, dermatitis perioral y acantosis nigricans. Obsérvese también que hay cierto hirsutismo. Esto se debe a que cuando se estimula la glándula suprarrenal para que secrete cortisol, no solamente esta hormona se secreta, sino también andrógenos. Y bien, para el diagnóstico se van a realizar pruebas como la medición de cortisol libre en saliva nocturna, cortisol libre en orina y la prueba de supresión con dexametasona. Esta prueba consiste en que a las 23 horas se administra 1 miligramo de dexametasona. Al día siguiente, a las 8 horas, se va a medir los niveles de cortisol. Tenemos como valor de referencia 1.8 microgramos por litro. Si es menor a esto, se considera normal, ya que se dice entonces que la dexametasona está activando los sistemas de retroalimentación negativa a nivel hipofisario, por lo tanto la producción de cortisol se encuentra normal. Pero si está elevada, significa que la retroalimentación se ha perdido. Eso nos hace sospechar de un síndrome de Cushing. Luego tenemos que confirmarlo con pruebas de imagen, como por ejemplo una resonancia magnética, ya sea de hipófisis para buscar una masa hipofisaria a nivel de glándulas suprarrenales, o en algún lugar diferente, como por ejemplo a nivel pulmonar para buscar un tumor ectópico productor de ACTH.